Saludos, mi nombre es Steven Toro y les doy la bienvenida nuevamente a mi canal SIA Christian Ministry. Durante el día de hoy vamos a estar tocando un tema que le pusimos por título Caminando bajo las instrucciones de Dios. Pero como siempre, antes de continuar, nos gusta empezar con una oración a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos las gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad nuevamente de estar aquí, mi Señor, obedeciendo tu mandato. Te pido, mi Señor, que me utilices de gran manera para que este mensaje que se va a estar predicando durante el día de hoy sea llevado a las naciones, mi Señor, y cambie vidas, restaure corazones, mi Señor. Te pido, mi Señor, que me utilices grandemente para tu gloria, Señor. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como siempre, vamos a estar leyendo hoy desde la Biblia Nueva Traducción Viviente. La lectura bíblica se encuentra en Génesis, capítulo 6, versículos del 14 al 16. Dice: construye un barco de madera de ciprés y recúbrelo con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz el barco de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de todo el barco. Pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro del barco: inferior, medio y superior. Hermano, esto que acabamos de leer aquí son las instrucciones que le da Dios a Noé para la construcción del arca. Como podemos ver, cuando Dios le está dando estas instrucciones a Noé, Él fue muy específico en cómo Él quería que esa arca fuera construida. Cuando hablamos sobre caminar bajo las instrucciones de Dios, y específicamente nos enfocamos en la palabra instrucciones, nos referimos a un conjunto de reglas o de órdenes que Dios nos da hablándonos directamente o por medio de la palabra, de la oración o por medio de otras personas. Estas instrucciones son dadas para que las realicemos tal y como Dios nos ordene. No que hagamos cambios, tienen que ser como Dios dijo que se hiciera. Quiero enfocar este mensaje en la necesidad de caminar en obediencia y en fe, y en la necesidad de seguir las órdenes y direcciones que Dios nos da en nuestro diario vivir para que podamos ejecutar o llegar al lugar donde Él nos quiere llevar. En esta lectura bíblica podemos ver cómo Noé recibe por parte de Dios unas instrucciones específicas de lo que Dios quiere que él haga. Para poder entender el por qué Dios le da esas instrucciones a Noé, hay que saber qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Primero, quiero describir un poco a Noé. La Biblia nos dice que Noé era un hombre justo y que era la única persona intachable que vivía en la tierra en ese momento. La palabra nos dice que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, y que por esa razón Dios tomó la decisión de destruir a todas las criaturas vivientes por medio de un diluvio. Por eso fue que Dios le indicó a Noé que construyera un arca. Es bien importante señalar que Noé tenía un corazón obediente y era un hombre lleno de fe.
que sabía seguir las instrucciones de Dios sin cuestionar en lo absoluto. Eso es lo importante de cuando nosotros sigamos las instrucciones de Dios. Nosotros tenemos que seguir esas instrucciones al pie de la letra. Cabe señalar que Dios le indicó a Noé lo que tenía que hacer. Pero no solo eso. Él le dijo exactamente cómo hacerlo. Dios, en otras palabras, le proporcionó a Noé un plano estructural de cómo tenía que construir el arca. Medidas, cantidad de pisos, todo lo que tenía que hacer. En la palabra, nosotros podemos encontrar en muchas ocasiones cuando Dios da instrucciones específicas a seguir. Estas instrucciones siempre tienen un propósito divino. Nuestras vidas tienen que estar alineadas en un caminar de obediencia y un caminar de fe. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios impartiéndonos unas instrucciones, tenemos que ser obedientes y caminar hacia adelante, aunque no podamos ver el final del camino. Tenemos que ser obedientes y hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Esto, aunque no entendamos el por qué, Dios nos da estas instrucciones. Tenemos que ser obedientes. Quiero contarles un pequeño testimonio mío que sucedió en Puerto Rico, que va relacionado cuando Dios te da instrucciones. Hace varios años, específicamente para el año 2017, mientras todavía mi familia y yo vivíamos en Puerto Rico, Dios me habló indicándome que me tenía que ir de Puerto Rico. Yo no entendía ni el por qué, ni para dónde Dios quería que yo me moviera. Esa misma semana, cuando Dios me estaba inquietando con esto, nosotros visitamos una iglesia donde nuevamente Dios, a través de un pastor, me volvió a decir que me tenía que ir de Puerto Rico. En ese mismo instante, Dios contestó mi pregunta de para dónde y me dio unas instrucciones específicas. Dios me dijo: camina hacia adelante y sigue caminando aunque no puedas ver lo que tienes de frente. No te detengas. Te llevaré a un lugar donde las águilas vuelan sobre las montañas. Hermano, esta palabra fue tan grande y tan poderosa y tan específica, y lo impresionante es que ese mismo día, luego del servicio, estando junto a mi esposa y mis hijos en nuestra casa, yo recibo una llamada telefónica de un familiar. Este familiar me pregunta si yo me quería mudar de Puerto Rico para donde ella vivía para tratar de conseguir un mejor trabajo. Yo le pregunté dónde vivía y me dice en Washington. Automáticamente le dije: yo tengo trabajo y no me quiero mudar para Washington, D.C. Este familiar me dice: yo no vivo en Washington, D.C., yo vivo en Washington State y yo creo que te debes mudar de Puerto Rico. Al instante recordé lo que Dios ya me había dicho: camina hacia adelante y sigue caminando aunque no puedas ver lo que tienes de frente. No te detengas. Te llevaré a un lugar donde las águilas vuelan sobre las alturas. Hermanos, sin pensarlo y sin tener dinero, compré un boleto aéreo con una tarjeta de crédito sin saber prácticamente hacia dónde yo me dirigía. Lo hice caminando en fe y en obediencia, solo porque Dios me dijo: camina y no te detengas, te llevaré a un lugar donde las águilas vuelan sobre las montañas. Dios me trajo por medio de un familiar a Washington State. Y saben, este estado es considerado parte del Pacific Northwest.
donde se encuentra la población de águilas más grande. Dios me trajo donde Él me dijo, a un lugar donde las águilas vuelan sobre las montañas. ¿Saben? Una de las primeras cosas que yo pude apreciar cuando yo llegué aquí a este estado fue un águila calva volando sobre las alturas. Hermanos, cuando Dios tiene algo para tu vida, Él te va a dar las instrucciones específicas de lo que tienes que hacer. Y tenemos que caminar en obediencia y seguirlas tal y como Él nos dice. No podemos ponernos a cuestionar y a tratar de buscar la razón o el motivo por el cual Dios quiere que hagamos las cosas. Dios tiene un propósito específico para tu vida y tienes que aprender a obedecer y caminar en fe. Así de sencillo. Pero tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. En nuestra iglesia se ha estado enfatizando mucho sobre el discernimiento. ¿Qué podemos entender por discernimiento? Es como el poder entender o saber reconocer entre lo que es de Dios y lo que no es, reconocer entre lo bueno y lo malo, lo que le agrada a Dios y lo que no. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, a saber cuándo Dios es el que nos está hablando. ¿Por qué te digo que tenemos que aprender a saber cuándo es que Dios es el que nos está hablando? Yo te digo esto porque llegarán momentos en que el enemigo te va a susurrar a tu oído tratando de engañarte, dándote instrucciones que parecerán las correctas, pero que esas instrucciones no vienen por parte de Dios. Sí, hermano, cuando nosotros estamos bien involucrados en los asuntos del reino, el enemigo va a tratar de tumbarte, de hacerte caer. Pero solo aquellos que son obedientes, que son valientes a Dios y tienen fe y caminan de la mano de Dios, podrán reconocer y detener cualquier plan del enemigo. Esto no se trata tan solo de poder escuchar la voz de Dios. Esto se trata de que cuando Dios nos pide que hagamos algo, no podemos cuestionar el plan de Dios. Tenemos que hacer lo que Dios nos pide. No podemos cuestionar la manera en que Dios pide que lo hagamos. Tenemos que seguir las instrucciones al pie de la letra sin cambiar nada. Digo esto porque hay personas que escuchan la voz de Dios, pero por el temor no hacen lo que Dios les dice. Hermanos, cuando decides no seguir las instrucciones, estás deteniendo tu bendición. Estás impidiendo que el propósito que Dios tenía destinado para tu vida se pause. Todo tiene un propósito en los caminos de Dios. Tenemos que caminar en fe sin retroceder en ningún momento. Quiero que vayamos a la palabra, a Lucas 22, versículos 7 al 13. Y dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. En esta lectura podemos ver cómo Jesús les da instrucciones específicas a sus discípulos.
no solo específicas, les dio detalles de lo que iban a ver, a quién iban a encontrar cuando llegaran a la ciudad y lo que tenían que hacer. Cuando Dios te dice que hagas algo, sus instrucciones van a ser específicas. No dudes en seguirlas, síguelas con detalle. Yo te quiero hacer una pregunta. Cuando compramos, por ejemplo, un escritorio para colocar una computadora, un escritorio de estudio, y este escritorio viene en una caja desarmado, para poder utilizarlo adecuadamente y que cumpla con el propósito del mismo, tenemos que armarlo y necesitamos seguir unas instrucciones que vienen por lo general junto a las partes necesarias para que éste funcione como tiene que ser. ¿Qué pasaría si no utilizo esas instrucciones y decido armarlo a mi manera y al terminar me percato que me sobraron piezas? Lo más seguro es que este escritorio no va a funcionar como se debe. Su función no será la misma. Su estabilidad puede que esté comprometida. Su fuerza puede que no sea la misma. Y va a llegar el momento en que pueda romperse. Y no será de utilidad para el fin que estaba diseñado. Esto mismo pasa en nuestras vidas cuando tomamos la decisión de caminar bajo nuestra voluntad sin tomar en cuenta lo que Dios nos dijo que teníamos que hacer. Muchas personas lo hacen por temor a fracasar o por temor a ser lastimados. Deciden poner un alto al plan de Dios. Esto es muy peligroso porque Dios te quiere utilizar en sus planes. Pero si tú tomas la decisión de poner un alto o de cambiar el diseño original que Dios ya te había dado, te va a pasar como este escritorio que fue armado sin instrucciones. Tu función será comprometida. Tu propósito en el plan de Dios no tendrá los frutos ya previstos. Puede que seas lastimado, que pases por aflicciones y tengas que comenzar nuevamente. El propósito de Dios se va a cumplir de una manera o de otra. En ti está la decisión de que sea bajo las instrucciones de Dios tal y como Él quiere. Dios te va a dar la oportunidad de que arregles tu camino y que se cumpla el propósito. Pero tenemos que entender que cuando Dios quiera hacer algo, si tú no estás dispuesto a seguir esas instrucciones, Dios se va a encargar de darle esas instrucciones a otra persona que sí está dispuesta a obedecer y caminar en fe. Tenemos que entender que los planes de Dios son cuando Él diga y como Él diga, no como nosotros querramos y cuando nosotros querramos. No podemos pretender que las cosas sucedan de acuerdo a nuestra voluntad. Nosotros tenemos que obedecer y seguir las instrucciones de Dios para poder ver ese plan de Dios establecido, cumplido en nuestras vidas. Yo te aseguro que si sigues las instrucciones de Dios, vas a disfrutar de la bendición. Dios te va a hablar y te va a decir lo que tienes que hacer. Dios nos ama tanto que si en medio del camino nos detenemos, Él se va a encargar de recordarte cuál es el plan y cuáles son las instrucciones a seguir. Quiero contarles que luego de varios años viviendo aquí en este estado, a través de un sueño, Dios me mostró lo que Él quería conmigo. No solo me mostró, Él me dio instrucciones de lo que yo tenía que hacer. Una de las cosas que Dios me indicó era que yo me tenía que leer los evangelios y que tenía 6 meses para hacerlo. Dios me dio instrucciones de lo que tenía que hacer y cuánto tiempo tenía para hacerlo. Luego de eso, Dios me mostró que yo estaría predicando su palabra a las naciones. Hermano, yo no le cuestioné.
Yo comencé a leer los evangelios y los terminé en mucho menos de 6 meses. Pero luego de un tiempo, luego de que completé eso, me detuve. No comencé a predicar la palabra tal y como el Señor me había dicho. Pasó aproximadamente, más o menos, 1 año y medio. Y Dios se encargó de recordarme lo que Él me había indicado que quería que yo hiciera. Lo hizo por medio de mi pastora. Dios me recordó nuevamente, palabra por palabra, lo que Él me había indicado a través de un sueño. No cambió nada. Me habló palabra por palabra. En ese momento yo me sentí que le estaba fallando y le pregunté a Dios, ¿cómo puedo obedecerte cuando por causa de mi trabajo se me hace tan difícil llegar a tu casa como quisiera poder hacer? ¿Saben qué es lo impresionante? Allí nació Sia Christian Ministry. Dios puso en mi corazón que su palabra sería predicada a través de esta plataforma a todas las naciones. Hermanos, cuando Dios quiere que hagamos algo, no puede haber excusas. No podemos detener el plan de Dios por el simple hecho de que no sabemos qué hacer. Sigue las instrucciones de Dios y si tienes dudas, pídele a Dios que te aclare, que te ayude, que te diga cómo cumplir con lo que Él te ha encomendado hacer. Como he dicho en varias ocasiones, tenemos que estar en una constante comunicación con Dios. Esto lo logramos a través de la oración constante, a través de la lectura de la palabra. Tenemos que dedicarle tiempo a Dios, no solo los días de servicio. Nuestro tiempo para Dios tiene que ser en todo momento, 24/7. Cuando establecemos una comunicación constante con Dios, Él se va a encargar de darnos todas las instrucciones a seguir para que nuestras vidas y la de nuestra familia se cumplan en el propósito. Cuando nosotros seguimos las instrucciones de Dios, no solo seremos bendecidos, nuestras familias serán bendecidas de igual manera. Tal como se puede ver en la historia de Noé, él siguió las instrucciones de Dios. Y no tan solo él fue bendecido, su familia, su esposa, hijos y nueras recibieron la bendición de igual manera. Tenemos que seguir detalladamente las instrucciones de papá. Y yo te pregunto, ¿por qué es tan importante seguir las instrucciones de Dios? Es muy simple. Al seguir las instrucciones y obedecer sus órdenes, estaremos dirigiendo nuestras vidas y las vidas de nuestras familias a poder tener un crecimiento tanto personal y espiritual en los caminos de Dios. Estaremos encaminando nuestras vidas al propósito que Dios tiene establecido en nosotros y que al mismo momento sea cumplido para la gloria y honra de Dios. Cuando obedecemos las órdenes de Dios, seremos bendecidos de gran manera. Hermano, yo espero que esta palabra haya sido de gran bendición, no solo para tu vida, para la de tu familia. Que el propósito que Dios tiene para tu vida se cumpla en el momento que Dios ya tiene estipulado. Que cada día que pase, tú puedas sentir la mano de Dios obrando en tu vida y que el Espíritu Santo te guíe a realizar lo que Dios quiere contigo y pueda ser de bendición para otros. También quiero recordarles que este servidor, junto a mi familia, nos congregamos todos los domingos desde la 1 de la tarde en la iglesia Casa de Gracia con nuestra pastora Sonia Maroli. Nuestra iglesia se encuentra en Spanaway, Washington,
En la descripción del video van a poder tener la dirección. También les quiero invitar a que si no tienen lugar donde congregarse, nos acompañen en Iglesia Casa de Gracia para que pueda ser partícipe de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Si aún no te has suscrito a mi canal, yo te invito a que le des un clic a la campanita y te suscribas para que puedas obtener notificaciones de todo nuestro nuevo contenido. Dios les bendiga mucho y será hasta el próximo video.